Una vez que vimos el Concilio de Constantinopla, quisiera ahora hacer una reflexión sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia y el Imperio Romano, en todo este medio de toda esta controversia arriana hasta el Concilio de Constantinopla. Propiamente, la relación, ¿verdad?, política de la Iglesia con Constantino, pues ya la vimos aproximadamente, pues él es el que convoca al concilio de Nicea, y cuando él muere, pues hereda a su imperio a sus tres hijos, pero bueno, podemos, ¿verdad?, quitando toda la parte histórica, ¿verdad?, los enfrentamientos que se dan entre ellos, el que queda al frente de todo el imperio, al final de cuentas, va a ser su hijo Constanzo II. Y Constanzo tiene como un ideal fundamental, que es unificar el imperio. Él se da cuenta que la situación de Nicea no ha traído ningún tipo de unificación, que más que esto ha dividido a la iglesia y por lo tanto ha dividido al imperio mismo. Entonces él pretende hacer una unidad del imperio, unificar el imperio a partir de una ideología antinicena, ¿no? Atacar Nicea, él se da cuenta que Nicea es el que ha traído los problemas y dice, bueno, vamos a dejar como si Nicea no hubiera pasado, y entonces viene a unificar todo desde la situación de Nicea, antinicena. Entonces, podemos ver que él va interviniendo en cuestiones doctrinales, ¿verdad? Y tratando de ver, de poner a obispos que sean totalmente antinicenos, ¿no? Para poder lograr esta unidad tanto política como religiosa dentro de su imperio. Él es el único emperador entre el 353 y el 363, es cuando él llega a ser el imperio de todo Roma, y entonces sigue adelante, ¿verdad? Él va convocando una serie de sínodos, de concilios, ¿verdad?, pequeños, locales, para tratar de dar lo necesario para esta unificación. Entre esos, pues lo que habíamos visto, ¿no? Cuando que se pusiera el término homoios para que se unificaran todos, ¿no? Era un término más político que doctrinal, ¿no? Obviamente no fue aceptado. Viene la condena del emperador, de Atanasio y de otros obispos, ¿verdad?, precisamente porque no aceptan la fe de Nicea. Y entonces, eh, más bien porque aceptan la fe de Nicea, son condenados, ¿no? Y no son antinicenos. Entonces viene toda esta persecución, viene toda esta situación que es complicada, ¿no? Dentro de la época de Constanzo, entre los nicenos y los antinicenos. O sea, Constanzo no logra realmente ver una unificación en el imperio. Además, políticamente hablando, pues él tiene un gran problema. Y este problema es precisamente las cuestiones de las invasiones. Porque por un lado, los bárbaros, los pueblos bárbaros, van invadiendo la parte occidental del imperio, y por otro lado, los persas. Entonces llega un momento en que en el imperio romano de Constanzo, pues él se da cuenta que no puede con todo, no puede dirigir dos campañas para poder seguir adelante. Entonces, él no tenía hijos, no tenía alguien que le ayudara, incluso familiares importantes, generales, no tenía, porque él mismo fue eliminando a todos los posibles candidatos a ser sus sucesores para evitar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en esta paranoia por que no hubiera golpe de Estado, pues él va eliminando a todos sus parientes. Solamente tiene dos primos que él no elimina, porque cuando viene toda esta masacre que él hace, cuando eran pequeños, él los ve pequeños y decide no matarlos y los encierra en un monasterio, que es precisamente Juliano, que luego va a ser llamado el apóstata, junto con su hermano. Su hermano Constancio Galo, son los dos hermanos que viven allí en un monasterio. Y Juliano, pues era propiamente un personaje un poco oscuro, ¿verdad? Más intelectual, ¿verdad? Le gustaba estudiar mucho. Y Constancio Galo era más bien una persona más abierta, deportista, ¿no? Entonces él dice, pues alguien que podría ayudarme como un viceemperador, ¿verdad?, pues podría ser precisamente un César, podría ser justamente Constancio Galo. Entonces agarra a Galo, lo nombra aparentemente como el César del imperio, él es el Augusto, Constancio Galo sería su César, precisamente para poder llevar una batalla contra los bárbaros, las tribus bárbaras que quieren entrar en la parte occidental. Y él se ocuparía de los persas, que son mucho más aguerridos. Entonces, él va proponiendo todo. Alguien le calienta obviamente el oído a Constancio Galo, le dice, mira, si tú te levantas, pues tú puedes derrocar a Constanzo y tú fácilmente puedes ser el nuevo emperador. Entonces este muchacho pues se ve, ¿verdad?, que efectivamente podría ser el nuevo emperador, le gana el poder y entonces
pretende hacer una especie de rebelión, pero antes de que empiece la rebelión, Constanzo se da cuenta de lo que quiere hacer y lo mata, ¿no? Entonces se termina el problema. Se termina el problema de una supuesta rebelión que pudiera darse, pero viene otro problema que todavía es mucho más complicado, que es quién va a quedar como el César. Y el único que le quedaba pues era Juliano. Y dice, pero pues Juliano no era ni deportista, no era atlético, no era nada, era un pobre hombre, ¿verdad? Como una especie de rata de biblioteca. Dijo, bueno, este señor, pero bueno, pues de este a nada, pues ¿verdad? No tengo ya parientes, no tengo ya hijos, bueno, pues que sea Juliano, ¿verdad? Total, pues el que va a dirigir la batalla no va a ser él, el que va a dirigir la batalla propiamente va a ser precisamente uno de mis generales que van a dirigir todo. Entonces elige con lujo de tranquilidad a Juliano, le dice que él sea el nuevo, va a ser el nuevo César. Juliano se va, pero Juliano, como decíamos, era un hombre muy estudioso. Entonces Juliano, en medio de la campaña, pues él se pone a estudiar ahora libros, ¿verdad? Porque dicen que llevaba los libros, ¿verdad? Carretas ahí con libros. Él se pone a estudiar libros sobre guerras, sobre las estrategias que seguía Julio César y algunos de los grandes emperadores, precisamente para poder darle el ancho en una batalla. Que sí que no nada más iba ahí de adorno, sino que él iba estudiando. Y curiosamente, ¿verdad? Cuando empiezan los primeros enfrentamientos, pues él empieza a aplicar las estrategias que él había leído, ¿no? Para poderlas llevar a cabo. Y ciertamente las supo aplicar bien. De tal manera que con el paso del avance, ¿verdad? Para ir frenando el avance de los bárbaros, empieza a tener éxito, no tanto por el general que lo acompañaba, sino por las estrategias que él empieza a elaborar, justamente inspirado en los antiguos, por lo que él estaba leyendo, por las actividades de guerra que él tenía. Entonces él empieza precisamente a tener esta característica de ir ganando las guerras. Y el ejército, pues obviamente, pues lo empieza a apreciar, porque para que un general tenga aprecio de su ejército son por sus logros. Y además él mismo se arriesga, porque el mismo Constanzo había dicho que no se acerque él a la batalla, que él no dirija. Y él, pues, dice, alguien que va dirigiendo una guerra es el primero que tiene que ir delante, ¿no? El general va adelante y entonces ahí él se va adelante, arriesga su propia vida. Eso obviamente impactó a los soldados. Y aunque a primera vista parecía un ser que no tenía futuro, pues militarmente logró muchos avances. Y obviamente se ganó el aprecio del ejército. Esto propició entonces que todo el ejército pues ya no le perteneciera a Constanzo, sino le perteneciera a Juliano. Y con el paso del tiempo, pues efectivamente se hizo una gran división, porque entonces Juliano, sin quererlo, pues tenía de su parte un gran número de soldados, igual que Constanzo. De tal manera que en un momento determinado le dicen a Juliano que él sea el emperador, ¿verdad? Incluso lo proclaman emperador. A Constanzo no le parece esto, y entonces, terminando la campaña contra los persas, se dirige contra Juliano para poder frenar esta rebelión que se está dando, que él mismo no podía creer, porque ¿cómo es posible que ese hombre minúsculo, indefenso, fuera a destruir, fuera a quitarle todo? Y entonces, cuando van hacia el enfrentamiento, ¿verdad? Previo a que él pueda llegar, él muere de una enfermedad. Algunos dicen que lo envenenaron para que quedara Juliano, ¿verdad? Porque estaba ganando más la simpatía de los soldados. Otros dicen que sí fue una enfermedad. El chiste es que Juliano queda como emperador de Roma. Y Juliano va a ser el emperador entre el 361 y el 363. ¿Cuál es el problema de Juliano? Que Juliano en realidad no era cristiano. No era ni niceno ni antiniceno. Simplemente no era cristiano. Él era pagano. Porque cuando lo encierran a él para estudiar, ¿verdad? En un monasterio para que él estudie, su maestro era un pagano. Y entonces él empezó a enseñar pues todo lo referente a los clásicos, ¿verdad? A las mitologías. Y Juliano aprendió todo esto. Juliano fue capaz de aprender todo esto. Entonces, Juliano, pues sí, decía que era cristiano de nombre, pero en realidad siempre había sido pagano, le gustaba leer los clásicos. Incluso, él, estando en el encierro, él pedía permiso para ir a estudiar a alguna universidad o alguna, una universidad, ¿verdad? Alguna academia, ¿verdad? Para poder profundizar en diferentes escuelas de aquel momento, ¿no? Pero él iba a estudiar sobre todo cosas paganas. Obviamente a Constanzo, era cuando él era joven, pues no le importaba que estudiara Juliano, no tenía la atención de ver que estaba estudiando cosas paganas. Incluso en el camino, ¿verdad? Él se metía a los templos antiguos, ¿verdad? Se metía a los templos antiguos para que lo iniciaran en todos los cultos antiguos que son propiamente paganos. Entonces cuando Juliano llega, por eso se le llama el apóstata, porque se supone que apostató su fe. En realidad nunca apostató nada, porque en realidad siempre fue un pagano de closet, que cuando llegó a emperador dijo yo soy pagano, y entonces vuelve a restablecer todo el paganismo y todos los templos paganos que ya habían sido abandonados, que estaban cerrados, los vuelve a abrir y los empieza a remodelar
Incluso empieza a darle cierto privilegio a los judíos y dice, vamos a reconstruir el templo de Jerusalén. Claro que no le salió, pero quería reconstruirlo porque decía que esa sí era una religión histórica, no como el cristianismo. Y entonces manda a él traer a todos los obispos que habían sido exiliados, como Atanasio, porque lo que a él menos le importaba era quién estuviera al frente. Él no le interesaba ni la fe nicena ni antinicena. Él lo que quería era restaurar el paganismo. De entrada quita, ¿verdad? Suprime. Un cristiano no puede dar clases de clásicos, de los paganos, ¿no? O sea, un pagano da clases de paganismo, un cristiano da clases de cristianismo. Entonces, todos los cristianos que enseñaban los clásicos, como por ejemplo Apolinar de la Odisea y su papá, ellos daban clases. Y ellos daban a los clásicos, pero con el edicto de Juliano dice, no, ustedes son cristianos, ustedes no pueden dar clases de paganos, ¿no? De los clásicos. Entonces viene toda esta situación. Entonces todo el proyecto de Juliano consiste precisamente en restaurar el paganismo que se había perdido. Y entonces, obviamente, la mayoría ya era cristiana, pero la gente que era sobre todo mayor, ellos seguían, pues extrañando sus ritos paganos propiamente, podemos decir, ¿no? Entonces ellos inmediatamente, ¿verdad? Pues empiezan a alegrar, se empiezan a reconstruir tantas cosas y empieza a tener toda esta religiosidad pagana, ¿no? Y empieza a crecer. Claro que obviamente él no va a perseguir a los cristianos, porque él sabía que eran mayoría, no era como en la época de los primeros siglos, era distinto. Pero él más bien pretendía minar lentamente el cristianismo, reinstaurando nuevamente el paganismo. Eso es lo que él pretendía, ¿no? Era básicamente lo que le interesaba a Juliano, ¿no? Era lo que fundamentalmente él quería, ¿no? Y entonces poder restaurarlo. Ahora bien, él tenía, ¿verdad? La idea de que se restaurara entonces esta tradición antigua, ¿verdad? Del paganismo. Y podemos ver cómo varios de los padres de la iglesia, ¿no? Como Gregorio Nacianceno, Teodoro de Mostuestia, San Ambrosio incluso, ¿verdad? Mandan cartas y mandan escritos en contra de estas actitudes que está poniendo en juego la fe cristiana. Sin embargo, pues Juliano, como sabemos, pues, como emperador vivió poco tiempo, vivió menos de 2 años, entonces todas sus reformas paganas, en cuanto murió, pues se vino para abajo, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante tomar en cuenta, es el último tentativo dentro de la historia del Imperio Romano de tratar de restaurar el paganismo, ¿no? De parte de este emperador Juliano el Apóstata, ¿no? Entonces, pues viene esto. Cuando él muere, ¿verdad? Va a sucederle Joviano, el emperador Joviano, que va a reinar poco tiempo, ¿no? Que va a reinar del junio del 363 a febrero del 364, menos de un año, ¿no? Una cosa muy pequeña. Él era de Fenicena, pues su aporte fue mínimo porque pues vive poco tiempo, pero lo que sí va a ayudar es que va a frenar la paganización, ¿no? El proceso de paganización que había iniciado Juliano, ¿no? Inmediatamente con él, ¿verdad? Se vuelven a clausurar todas las obras de restauración pagana, se vuelven a cerrar los templos paganos, entonces todo lo que la paganización que quería realizar Juliano queda interrumpida por Joviano. En cuanto muere Joviano, va a venir el emperador Valentiniano I, que va a reinar del 364 al 378. Valentiniano sube al poder, ¿verdad? El 26 de febrero, y del 26 de febrero al 20 de marzo del 364, o sea, un mes aproximadamente, él es el único emperador. Pero él se da cuenta que el Imperio Romano es muy grande, ¿verdad? Como ya Constanzo lo había dicho y los anteriores emperadores, ¿no? Y entonces él va a poner a su hermano, ¿verdad? Va a poner a su hermano Valente para que le ayude a reinar en el Imperio Romano. Y entonces Valentiniano I se va a quedar con la parte occidental, lo que sería Europa, y Valente se va a quedar en la parte oriental, ¿no? Eso se va a dividir entonces en dos, de nuevo el Imperio Romano, propiamente, verá, ya se empieza a ver esta estructura, y para poder dominar, porque las invasiones bárbaras siguen creciendo con grande fuerza, ¿no? Y como veremos, van a irrumpir más adelante, y finalmente podemos ver que la parte oriental sigue los persas. Entonces, estos dos hermanos se van a quedar básicamente al frente del Imperio Romano, ¿no? Con dos elementos que estamos viendo aquí. Valentiniano I, bueno, pues era se proclama obviamente el Augusto, ¿verdad? Después de que muere Joviano, ¿verdad? Y bueno, pues él se proclama como el sucesor oficial, ¿no? Porque el ejército lo estimaba, lo quería, y entonces pues dieron la oportunidad de que él fuera precisamente
la oportunidad para tener esto. Valentiniano I, sobre todo, se va a limitar a buscar la paz en el imperio, ¿no? En la parte que le corresponde, la parte occidental, ¿no? Sosómeno, por ejemplo, en la historia eclesiástica, entre el libro sexto y el libro octavo, él va narrando, verá, las políticas de este emperador, ¿no? Y marca precisamente las intervenciones que él va teniendo para que se vaya bajando, para que vaya disminuyendo las situaciones con los arrianos, ¿no? Y entonces tratar de que esto vaya teniendo un sentido mucho más tranquilo, ¿verdad? Que la violencia que se va teniendo sea un poco más tranquila dentro del imperio, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, él va a ratificar ciertas elecciones de obispos. Por ejemplo, va a ratificar la elección del obispo de San Ambrosio como obispo, ¿no? En el 374, diciendo que él verdaderamente es el obispo, ¿no? Entonces, vamos viendo ya cómo él va teniendo algunos elementos que le va a ayudar a tener cierta estabilidad, ¿ve? Hasta el 375, donde va a morir, ¿no? Esto podríamos decir que entonces Valentiniano I, bueno, pues es un emperador que trata de buscar cierta paz, cierta concordia. Pero su hermano Valente en Oriente, pues va a ir en contra de los nicenos, porque él era arriano propiamente, ¿no? Entonces podemos ver que hay fuertes rencillas entre los nicenos con el emperador, ¿verdad? Como en los capadocios, ¿verdad? Que tienen fuertes rencillas contra Valente, precisamente porque él era propiamente arriano. Entonces, obviamente viene todas estas situaciones que son complicadas, ¿no? Y trataba él nuevamente de unificar todo desde la fe antinicena. Entonces, él no buscaba tanto una estabilidad como su hermano, sino él sí iba a traer ciertas confrontaciones, ¿no? Ciertas confrontaciones. Vamos a ver, por ejemplo, Gregorio de Nacianzo, cómo va precisamente a declarar que Valente está persiguiendo a todos los que no se hacen cristianos, ¿no? Como una serie de acusaciones que se están viviendo dentro del imperio, ¿no? Entonces podemos ver cómo las persecuciones contra los que no eran, los que no se habían hecho arrianos, pues era algo duro, había ciertas represalias contra ellos, ¿no? Era algo difícil que se estaba viviendo dentro del imperio, ¿no? Obviamente podemos decir que en los 2 últimos años de su vida hay un cambio en la política religiosa de Valente, ¿no? En el 376, ¿verdad? 2 años antes de que él muera, vamos viendo cómo quita los exilios que había hecho a los obispos nicenos. O sea, primero él trataba de instaurar el arrianismo, pero después él mismo, al final, verá, él empieza a cambiar un poco, empieza a ver que esto no tiene un rumbo fijo, y bueno, a los obispos que eran nicenos los regresa de su exilio, verá, los llama, ¿verdad? Tratando de que se establezca cierta pacificación, ¿verdad? Según Rufino de Aquilea, ¿verdad? Cuando él habla en su historia eclesiástica, habla, ¿verdad?, de una exigencia política, ¿verdad?, ante la situación militar que está viviendo el imperio, ¿no? Es decir, se da cuenta de la situación tan difícil que está viviendo el imperio por las divisiones, por las invasiones que se están llegando, y dijo, no conviene ahorita perseguir cristianos, bueno, perseguir nicenos. Entonces, puesto como que trata más o menos de tranquilizarlo, ¿no? De estabilizar un poco el imperio propiamente. Y con esto, bueno, pues logra cierta estabilización, pero finalmente, bueno, va a morir en el 378. Entonces, por un lado, va a morir en el 375 Valentiniano I, y Valentiniano I, bueno, su sucesor va a ser el emperador Graciano, ¿verdad? Y él, pues va a ser, obviamente, el Augusto del Occidente, ¿no? Que es aquí lo que podremos ver. Y en un primer momento, pues busca seguir la política de su padre, ¿no? Valentiniano, que era precisamente de no intervenir, ¿verdad? De lograr la paz, y entonces tratar de estar lo más seguro posible. La figura de Ambrosio de Milán es muy importante con Graciano, ¿verdad? Porque va a ser como una especie de preceptor, y entonces le va a ir influyendo precisamente para que se vaya tranquilizando el arrianismo, por un lado, ¿no? Y entonces él mismo va a estudiar teología Graciano, ¿no? Entonces esto va a ayudar un poco. Y pues esto va a tener ciertos elementos que van a ayudar a la fe propiamente nicena, podríamos decir. Incluso San Ambrosio va a escribir una obra que se llama De Fide, ¿verdad?, dedicada al emperador, precisamente para que él conozca la auténtica fe, ¿no? Entonces podemos decir que la parte occidental, aunque sigue las tensiones de cierta manera entre arrianos y no arrianos, ¿verdad?, nicenos, está muy estabilizado todo. Y de alguna manera el emperador Graciano favorece más a los nicenos que a los arrianos. Entonces, pero no hay una situación de persecución ni de violencia, entonces está más tranquilo.
A comparación del Oriente, que como decíamos, Valente era más agresivo con los nicenos. Y por otro lado, pues tenemos la situación que hasta el final de su vida va teniendo toda esta pacificación. Cuando muere Valente, bueno, pues viene como sucesor Teodosio, el emperador Teodosio, que va a reinar del 378 al 395. Y Teodosio, básicamente, bueno, pues es un hombre que está del lado de Nicea, es niceno, es de fe nicena, eh, tiene fuerte influencia al inicio, ¿verdad? Por Gregorio Nacianceno, como habíamos hablado un poco en su biografía, y entonces evidentemente todo esto, ¿verdad? Junto con los influjos de Basilio de Cesarea, ¿verdad? Empiezan a decir que realmente debe de haber orden en todo esto. Y entonces Teodosio, como emperador, finalmente va a lograr una cierta estabilidad, va a lograr una cierta estabilidad en todo el sentido porque va a atacar a los arrianos y a todos los que estén en contra de la fe nicena, convocando el concilio de Constantinopla en el 381, como ya lo hablamos y ya lo explicamos ampliamente junto con todo su cuadro histórico, y el emperador Teodosio obviamente pues va a dar a luz a esto. Pero el emperador Teodosio no solamente va a convocar al concilio, y entonces los resultados del concilio van a ser ley, sino que el mismo emperador Teodosio va a favorecer fuertemente a la iglesia, ¿no? Va a favorecer grandemente a la iglesia, porque ya con Teodosio va a triunfar totalmente el cristianismo en cuanto tal, ¿no? Ya va a verse claramente el triunfo del cristianismo, ¿no? En cuanto tal. ¿Por qué? Porque ya con él, de entrada, después del concilio de Constantinopla, todos los que no tengan la fe de Constantinopla son delincuentes, una especie de delincuente, ¿no? Entonces ser hereje es un delito, ¿no? No puede ser hereje, no puede ser arriano, no puede ser nada. Entonces toda la parte oriental de entrada, ya las herejías ya deben de desaparecer, ¿no? En la parte occidental más o menos entran estos influjos, pero no son tan duros, ¿verdad? Porque había cierta estabilidad, como habíamos dicho, ¿no? Entonces no hay tanta situación. Por eso en la parte de África el arrianismo va a seguir existiendo, porque ahí no se consideró un delito y entonces no fueron perseguidos como tal, sino hubo cierta estabilización. Pero en la parte oriental es un delito, ¿no? Entonces, de entrada. En segundo lugar, ser pagano es delito, ¿no? ¿Verdad? Mientras que con Juliano se trató de restablecer el paganismo, ¿no? Y luego, bueno, se frenó toda esta paganización, ¿verdad? Pero se seguía tolerando, ¿verdad? Hicieron ciertos signos, ¿no? Como sacar ciertas estatuas del Senado, etcétera, ¿no? Pero finalmente cuando llega Teodosio dice, ser pagano es un delito también. Y entonces todos los templos paganos quedan automáticamente cerrados. Mientras que los anteriores emperadores, bueno, dejaban que fuera quien quisiera. Aquí no. Aquí no, ya con Teodosio todos tienen que hacerse cristianos y por lo tanto todos los templos paganos son cerrados, ¿no? Y se invierten las cosas, ¿no? Mientras que al inicio del cristianismo los paganos perseguían a los cristianos, ahora los cristianos son los que persiguen a los paganos de cierta manera, ¿no? Como que se invierten los papeles. Se prohíben, por supuesto, los sacrificios, ¿no? Se prohíben los sacrificios y todos tienen que ser cristianos desde la fe bueno, Nicena de Constantinopla, ¿no? Según el credo de Constantinopla. Todos tienen que darlo a entender, ¿no? Todos deben de abrazar la fe, porque dice que esta fe de Constantinopla es la que viene de Pedro, ¿no? Entonces es una cosa que es fundamental, ¿no? Vienen también, ¿verdad? Pues todas las situaciones sobre las leyes que se deben de establecer claramente a favor de los cristianos. E incluso va a haber un documento muy importante en este tiempo que se llama el Códice Teodosiano. ¿Qué es el Códice Teodosiano? Son todas las leyes respecto a la iglesia que se empezaron a dar desde los inicios del cristianismo, ¿verdad? Respecto al Imperio Romano, leyes del Imperio Romano, hasta el emperador Teodosio. Entonces, este es un documento muy importante que no se ha estudiado totalmente, donde podemos ver en el Códice de Teodosiano todas las aportaciones, ¿verdad? Bueno, todas las leyes que se han dado respecto al cristianismo desde los orígenes hasta Teodosio. Es una gran recopilación de leyes, es un gran documento de grande valor histórico y que nos ayuda entonces a conocer y a profundizar mejor el cristianismo a la luz precisamente del cristianismo, ¿no? A la luz perdón, del imperio, ¿no? Cómo el imperio vio el cristianismo y qué leyes iban dando, favorables, en contra, etcétera, ¿cómo se llama? De estabilización, etcétera. Entonces esto pues nos puede ayudar, ¿verdad? Históricamente hablando, pues un gran aporte que se va dando precisamente para ver lo que lo que este documento aporta sobre el imperio romano, ¿no? Que es algo muy, muy importante. Por lo tanto, entonces tenemos aquí ya un pequeño esbozo, ¿verdad? Político del Imperio Romano en su relación con la Iglesia, ¿verdad? Después de que muere Constantino brevemente, ¿no?
Entonces vemos cómo en medio de las luchas nicenas y antinicenas, ¿no?, se van dando estas confrontaciones, sobre todo apoyadas y avaladas por los emperadores, o el intento de paganización de Juliano, pero hasta que finalmente triunfa el niceno, ¿verdad?, con la nueva visión y la nueva interpretación de los países capadocios, gracias al concilio de Constantinopla y el emperador Teodosio. Entonces podríamos decir que con esto, ¿verdad?, tendremos entonces un cuadro histórico general de todo lo que hemos ido viendo, ¿verdad?, de los padres, los autores que hemos visto. Ahora ver, ¿verdad?, todo este cuadro general político, que es muy importante que ustedes conozcan, porque así como es importante ver los padres y todo, pues hay que ver todo el contexto, no solamente eclesiástico, sino también el contexto político, y ver cómo eran los emperadores y qué situaciones políticas iban viviendo. Entonces, pues este sería brevemente, ¿verdad?, este pequeño esbozo para que ustedes tengan esta idea. Y ya teniendo esto, bueno, pues tenemos en general un cuadro general. Vamos nada más a concluir ya nuestro curso en las próximas semanas, ya viendo solamente algunos aspectos particulares de este periodo del siglo IV, precisamente para conocer no solamente las cuestiones del arrianismo, sino también así como la parte política, bueno, otro tipo de elementos que también son importantes conocer durante este siglo, que son manifestaciones de la vida religiosa y de la vida de fe del pueblo cristiano en aquel tiempo.